Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Noche del Draft. Estamos con Marcos, Muy buenas noches, chicos, un día más. estamos con Jorge Hola, buenas noches, chavales, ¿cómo estáis? y como en el primer programa hablamos del draft de 2018, hoy toca ir un año atrás hasta el de The 2017. Philadelphia 76ers select Markelle Fultz from the University of Washington. The moment for Markelle El draft de Fultz, who was on the 2017 junior es un varsity. draft que ha quedado marcado por tener una gran competitividad entre sus jugadores. Incluso en su momento llegó a estar marcado por ser parecido al draft de 2003 en el que llegaron LeBron, Carmelo, Wade y todos estos a la liga. Pero antes de empezar a hablar de los grandes jugadores y de los grandes nombres, vamos a empezar a hablar por los que se pensaba que iban a tener un mayor impacto, pero realmente ha sido una decepción. Y Jorge va a empezar hablándonos de Frank Ntilikina, el base francés. Bueno, Fran Quitilina para mí es el pufo de este draft, ya que fue elegido por los Nueva York por delante de Dennis Smith Jr. y que después de el traspaso de Porzingis y todo eso, Dennis Smith Jr. terminó en Nueva York, lo cual quiere decir que es una cagada muy seria a la hora de elegir jugadores en el draft. Aparte de eso, Frank Quitilina, desde la llegada de Dennis Smith Jr., el jugador ha sido declarado lesionado y no va a volver a jugar hasta la próxima temporada. Jorge, ¿tú crees que Ntilikina también, aparte de esos problemas que ha tenido, puede verse influenciado por el equipo en el que juega y la rotación que tienen? ¿Que no ha gozado de las oportunidades que podría haber tenido? No, porque al principio sí que empezó jugando, pero bueno, igual minutos residuales, porque tampoco esto, pero lo que manda muy mala señal es que hayan subido dos bases de la G-League y tuvieran, o sea, fuera él el tercer base. Y ya con la llegada de Dennis Smith Jr., como te he dicho, ha hecho que caiga a que sea el primer candidato a entrar en una negociación el mismo día del draft. ¿Y tú piensas, Jorge, que Ntilikina puede ser que no esté preparado para jugar en NBA? Porque por momentos se le ha visto que aunque tenga un físico bastante prodigioso, vamos a llamarlo, realmente como que se le ha visto fuera de compás en los partidos, que a pesar de ser un base con el perfil defensivo que esperaban que pudieran crear sobre él una defensa sólida, realmente ha sido un agujero, por decirlo así, contra las mejores bases de la liga. Es que yo creo que no ha estado bien en ningún campo, ni en defensa ni en ataque, ya que en tiros está en 5,7 puntos y bueno, eso es algo imposible en la NBA actual. Ahora bien, sin en un mercado tan grande, sin una presión tan grande como la que puede ejercer Nueva York y sobre todo su jefe, James Nolan. Y yo creo que si logra salir a una franquicia con menos rollos mediáticos y eso, puede estar más tranquilo y volver a sentirse jugador, porque lo que ha hecho este año y lo que le ha hecho la franquicia a él es bastante deleznable, tanto por parte de uno y por parte de otro. Yo quería comentarte, Jorge, siguiendo con Ntilikina, yo en el baloncesto europeo, este jugador es del año 98, ¿vale? Y ha pasado 3 años en el Estrasburgo, en el cual, bueno, sí, ha jugado un poco Euroliga y demás, pero tampoco ha contado con muchos minutos, sobre todo en el último año, antes de ir a... Estos para ponerse en contexto los dos, ¿vale? En el último año especialmente fue cuando más o menos jugó más tiempo, digamos, ¿no? Que jugó 18,3 minutos, pero en sus 2 primeros años en el equipo jugó una media de 8 minutos. Era un canterano que, bueno, al fin y al cabo era una promesa y un proyecto que lo único que le faltaba era que alguien apostara por él, ¿no? Subió
sus estadísticas, pero tampoco mucho. Quiero decir, en su primer año promedió 2 puntos y una asistencia por partido en 8 minutos, pero cuando jugó 18,3 minutos, que ya, pues bueno, creas que no, tampoco son muchos minutos, pero goza del doble de tiempo que antes, ¿no? Es que también aportaba 5,2 puntos, 1,4 asistencias, ¿sabes? O sea, que es que tampoco pegó un impacto estadísticamente hablando. Podemos hablar de los jugadores como yo me refiero en muchas ocasiones en este podcast, que es de aquellos jugadores que importa más su impacto y las sensaciones que deja en cancha que los propios números. Es un jugador más de equipo que hace que los demás funcionen o también quería también pensar el hecho de que está en la franquicia errónea, ¿no? Porque los New York Knicks, al igual que Los Ángeles Lakers, por ejemplo, son un equipo que no juega con el draft, digamos, ¿no? No apuesta por ello. Siempre quiere un impacto inmediato y se tiene muy poca paciencia con los jóvenes. Se me viene a la mente el caso de Porzingis, que en cuanto salió la gente no sabía quién era y la abuchearon y luego ya vemos que sí que vale, ¿no? Entonces quería preguntaros a los dos, a ti Jorge por estar hablando de él, pero también quería saber la opinión de Manu de que si Antiliquina es un jugador que impacta más de lo que las estadísticas reflejan. Pues yo creo que Antiliquina es un jugador que si tuviera que ponerle una comparación sería algo parecido a Patrick Beverley. Creo que obviamente Patrick Beverley tiene la experiencia de ser un perro viejo, que pase perfil es algo que es como anillo al dedo, y Antiliquina todavía es un novato. Pero en cuanto a lo de que las estadísticas no reflejan lo que pasa, a la hora de ver los partidos de los Knicks, puedes comprobar como cualquier base medio hecho en la liga le hace totalmente un destrozo en defensa. O sea, no sé exactamente la defensa avanzada que tiene, la estadística avanzada en defensa, perdón, ni los números exactos en tiriquina, pero a la hora de verle jugar, como puede ser contra tanto Kyrie Irving como un base promedio, normalmente suele comerse la mayoría de las fintas, la mayoría de las entradas a canasta. ¿Sabes? Lo veo muy perdido. Por eso dije antes como que lo veía descompás con la... Hombre, yo creo que lo que ha hecho es caer en la franquicia equivocada. Y no solo eso, con el dato que has dado de la Euroliga, pues igual ha llegado demasiado verde a la NBA. Y si le Debería haber sumas, pensado, ¿no? Debería haber pensado quedarse algún tiempo más, ¿tú crees? pues igual sí, porque el dato que has dicho es un frío dato y que hace pensar eso. Claro, pero ¿por qué piensan con esas estadísticas que es un jugador apto para el draft y sale tan alto, sale en octava posición? Es que algo han tenido que ver en él, ¿no? O sea, no Físico, creemos que los New York Knicks no sean un equipo que sean unos ineptos, ni mucho menos, claro. Pero tienen también visión de futuro. Del draft de la última vez que hablamos de Knox y de Mitchell Robinson, me parecen buenas apuestas. Entonces no creo que no vieran algo en Tiliquina que les permita hablar de cara al futuro, ¿no? hombre, yo creo que vieron mucho más físico y igual vieron que podría aportar más defensivamente y en ataque de lo que ha aportado. Y yo creo que la falta de confianza es primordial en un jugador, o sea que no haya ido a más, yo creo que tiene que ver también mucho con eso. ¿Y tú, Manu, quién crees que es Yo, uno de los jugadores a tener en cuenta de ese draft que igual no son tan llamativos, no acaparan todos los focos, o incluso sí, y que no hace falta que estén en el podio, digamos, ¿no? O básicamente, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál crees que es uno de los jugadores a tener en cuenta o que puede tener mejor trayectoria en esta NBA? sinceramente, yo me voy a aferrar a lo que es el redraft que haría prácticamente todo el mundo, que son Tatum, Mitchell y Fox cambiando las posiciones, porque creo que de Aaron Fox, que voy a empezar por él, es un jugador que en su llegada a la liga el año pasado podía tener más dudas. Bueno, por ejemplo, ahora que lo estamos comparando con Antiliquina, que es el que hablamos antes, Fox llegó a la liga un poco más hecho que Antiliquina, en lo que es conocer el baloncesto, entender el juego y poderlo ponerlo a jugar ya como base titular de un equipo. El primer año de Fox fue más o menos normalito, no para jugar menos de 30 minutos destacable, para ser un rookie que estuvo casi en 12 puntos, casi 5 asistencias, un robo, bastante bien.
Pero lo que hemos visto de Fox este año para mí ha sido una auténtica locura para estar hablando de un jugador de segundo año. Los Kings no han entrado en playoffs prácticamente porque están en la conferencia oeste, porque yo estoy seguro que tú trasladas a la temporada que hizo Sacramento a la conferencia este y estarían, si no como Brooklyn y Pistons, un paso más arriba, porque los veo un equipo bastante sólido, lo que es joven e inexperto, y creo que Fox esta temporada con los casi 18 puntos, 7 con algo de asistencias, casi 2 robos por partido, jugando prácticamente todos los partidos sin lesionarse con continuidad, ha sido totalmente un acierto por parte de los Kings, que dejaron escapar otros grandes nombres por detrás, pero es el jugador perfecto para el proyecto de Sacramento. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Fox es perfecto para Sacramento? ¿O se ha hecho poco a poco en este año y medio? Yo creo que se ha hecho en este año y medio, ya que los números así lo avalan. Y había un dato de que había jugado dos de titular, creo, ¿no? El resto no había sido titular, ¿no? No tengo los datos ahora mismo enfrente, pero yo creo que no, que el primer año no ha sido tan duro, o sea, tan impactante, ¿no? Como sobre todo este. Yo creo que este es el segundo año en el cual ya podemos entrar en el Eso es. redraft de Fox. Y quería preguntarle a Santi, que yo creo que le gusta mucho también el baloncesto rápido, ¿no? Y de transición que están haciendo estos Sacramento Kings, para saber si él también opina que se puede hacer un redraft y que De'Aaron Fox también podría escalar alguna posición desde la quinta que salió. Sí, la verdad yo creo que Fox es uno de los mejores de ese draft. Desde que lo vi que entró, que estaba en el top 5, yo pensaba que iba a ser uno de los mejores, incluso mejor que Lonzo Ball. Y sí, yo sin dudas lo subiría unos puestos. Sobre todo yo quería mencionarlo por el hecho de que el jugador que tiene delante, en el número 4 elegido por los Phoenix Suns, es Josh Jackson. Y quería hilarlo un poco a ello, ya que a mí, sinceramente, no sé si a vosotros compartís conmigo, que me cuesta llamarlo pufo, ¿no? Pero sí me decepcionó, ¿no? Sí que me esperaba algo más de este jugador que quieras que no, parecía que iba a hacerlo mucho mejor. Venía de la Universidad de Kansas, en la cual, bueno, daba buenas sensaciones, promediaba 16,3 puntos, 7,4 rebotes y 3 asistencias por partido, en más o menos unos 15-20 minutos por partido, vaya. O sea que tenía muy buen impacto en el juego cada vez que aportaba. Y quieras que no me está aportando la misma sensación que le veíamos en Kansas, ¿sabes? Mira que sus números siempre sí que son buenos, aunque han bajado. En el año, en su año rookie promedió 13,1 puntos y este está promediando 11. Y tampoco está teniendo el mismo protagonismo, ya que de 77 partidos que jugó su año rookie, fue titular en 35 y jugó a 25 minutos y medio de promedio. Y este año en 74 lleva a 26 como titular, es decir, ya no tiene el mismo impacto en la rotación, ¿no? Y juega un minuto menos por partido, anota 11 puntos, que ya es con 2 puntos menos por partido, también rebotea medio rebote menos, y lo que sí que hace es dar más asistencias, ¿no? Pero sobre todo yo creo que a Josh Jackson se le caracteriza por el aspecto defensivo, pero teniendo en cuenta que en Kansas parecía más un jugador ofensivo que defensivo, igual se ha tenido que adaptar, ¿no? Y eso es lo que más o menos nos puede haber decepcionado de Jackson. Sí, la verdad yo también al principio en el draft cuando lo vi, tenía mucha confianza en él, pensaba que iba a ser un jugador muy importante en los Phoenix, que iba a ser como el comienzo de la reconstrucción de Phoenix junto a Devin Booker, pero se ha quedado un poco estancado y bueno, espero que para la próxima temporada ya esté un poco mejor. Más consolidado, ¿no? ¿Tú crees, Manu, también que podemos catalogarlo como una decepción, que se esperaba mucho más de él, o de verdad esto es lo que se esperaba de Josh Jackson en la NBA? Me voy a aferrar a tu frase de que no se puede considerar un pufo a alguien hasta que termine el contrato rookie. Y también me voy a aferrar a que no ha sido uno de los jugadores que ha tenido más en la mira para seguir todo lo que hace. Sí es verdad que cuando le he visto jugar me he dado cuenta que o puede ser que tenga mucho menos potencial del que se esperaba cuando jugaba en Kansas, porque en Kansas sí me he visto varios highlights, varios partidos repetidos y la verdad que sorprende lo que hacía en la universidad y lo poco que ha conseguido trasladar a la NBA.
Pero yo creo que a lo mejor con el paso de los años, cuando madure como jugador, puede ser ese jugador que no explote a los 25 y tenga el prime a los 27, sino que ya cuando sea un veterano y esté curtido en 1000 batallas es cuando empieza a aportar en un equipo, que ya ha habido muchos casos así. No sé qué opinan ustedes. Jorge, ¿tú crees que podemos entonces, con las declaraciones que ha dicho Manu acerca de que puede que se note más tarde la notoriedad de Josh Jackson, que es un jugador que a día de hoy parece más 3&D que ofensivo, como se esperaba en la Universidad de Kansas, ¿no te resulta familiar el caso de PJ Tucker? Bueno, salvando las distancias, Sí, claro, claro. pero yo creo que sí. Y bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo cuando vamos a hablar de un jugador de Phoenix Suns, para mí se desvirtúa todo, porque es para mí de las franquicias cancerígenas Ujú. más evidentes que hay en la NBA. Y no lo digo por sus jugadores o por lo que puedan llegar a ser, porque el potencial está ahí. Ya hemos hablado de Ayton, de Booker, y lo que falla es un general manager que ponga las pilas donde las tiene que poner, que el entrenador no deje subirse a la chepa tanto a Ayton como a Booker diciendo ambos que se van a hacer cargo de la franquicia y demostrando que están por encima del entrenador. Y hay muchos fallos de Kokoskov, por ejemplo, que el jugador de los rookies más eficientes, Ayton, solo lanzando 7 veces a canasta, quiere decir que ahí hay un fallo garrafal, tanto lo que es plantear la temporada como desarrollo de jugadores. Entonces, yo para mí, cada vez que hablemos de un jugador de los Phoenix Suns, es como para hacerle una cruz y decir, espera a ver si cambian las cosas con un entrenador diferente, porque este año ha sido en blanco. El primer año del supercontrato de 158 millones de Booker que se tira a la basura para volver a tanquear. Y tú, cuando empiezas la temporada con Ariza, Tyson Chandler, etc., con Ariza pagándole 15 millones, no es para que te deshagas de él y te pongas a tanquear como un loco, porque se supone que querías aunar veteranía con juventud. Hay sin duda que se le ha visto un poco el plumero, ¿no? A la directiva de Phoenix con esos traspasos que ha habido durante la temporada, intentando salvar los muebles, ¿no? Un poco. Entonces sí que se les ve que van a un poco desesperada y bueno, al fin y al cabo han desembocado otra vez en otra temporada de tanking como Jorge apunta. Y precisamente a ti te quería preguntar, ya que con lo que ha dicho, volviendo atrás, Manu, de que ese redraft se podría hacer con Fox, Tatum y Mitchell. Yo sé que tú precisamente avalas al jugador de los Jazz y quería más o menos saber tu opinión acerca de Donovan. Hombre, Donovan Mitchell mm, tiene una buena posición de draft, ¿no? Pero yo creo que el impacto en el juego que mostró el año pasado, eh, bueno, todos sabemos lo que sucedió para el Roy, porque se lo llevó Simmons, pero no era su año natural de Roy al estar lesionado. Bueno, pero aparte de eso, lo que yo quiero destacar de este jugador, y lo demostró en la primera ronda de playoffs, a donde a Oklahoma le endosó 38 puntos, 33 puntos, 23 puntos y 28 puntos. Este es un jugador que se hace grande en los partidos difíciles. Y para mí eso en un jugador de primer año me dice que va a ser algo muy, muy importante. No muchos tienen la capacidad de ser algo tan grande en cuanto a la primera aparición en playoffs y en cuanto a saber estar y dar el 200%, incluso estando Ricky Rubio lesionado. Santi, ¿tú qué opinas sobre lo que ha comentado Jorge de Mitchell? Sin duda de que debe estar mucho, o sea, mucho más arriba de donde fue elegido. Para mí, un top 2 súper merecido porque hacer lo que hizo con ese equipo normalito, por así decirlo, de llevarlo a playoff, ganar una primera ronda contra un OKC que venía de adquirir a Paul George
y más Russell Westbrook, creo que tiene mucho mérito, pero sin embargo lo dejo detrás de Jason Tatum, que seguro debían estar esperando para hablar de él, que para mí lo que hizo Tatum tiene mayor valor de lo que hizo Donovan Mitchell. Y me voy a explicar por qué, porque básicamente Boston, uno de los primeros puntos es Boston, de que es una franquicia ganadora, una franquicia histórica, por no decir la mejor de toda la historia. Después de llevarlos a unas finales prácticamente sin sus dos mejores jugadores, sin Kyrie Irving, sin Gordon Hayward, eso sí, siendo el líder con 19 años de un equipo lleno de suplentes, por así decirlo. No sé si me explico bien a lo que quiero decir, a lo que quiero llegar, pero para mí Tatum tiene mucho más valor que Donovan Mitchell. ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo diría que lo que es un jugador de impacto directo, de que llegue a la NBA a su primer año y empiece a hacer locuras como hizo Mitchell la regular season pasada, diría que Mitchell es un jugador más hecho para llegar al momento. Lo que como digo eso, te digo que el techo que puede tener Tatum lo veo mucho mayor. Lo veo un jugador que puede abarcar muchísimas facetas del juego más que Mitchell, con respeto a Mitchell, que no es solo un anotador, hace muchísimas más cosas. Ya vimos con la lesión de Ricky cómo se puso a jugar de base sin ningún tipo de problema y demostrando que no es solamente un anotador. Pero creo que lo de Tatum es algo que va más allá. Si nos ponemos a analizar, que no me sé los datos de memoria, pero los podéis ir mirando uno por uno, que lo que digo es verdad. Todos los grandes aleros de la historia, en sus 19 años, ponéis a comprobar lo que hicieron en playoffs con lo que hizo Tatum, dato por dato, y es una auténtica locura. El único que se le acerca es Carmelo y con 20 años, no con 19. O sea, me acuerdo de ver todos los datos y es una auténtica locura lo que hizo Tatum el primer año. Yo no sé si os acordaréis, Jorge seguro que mejor que nosotros, pero de los primeros años, por ejemplo, de LeBron o de Durant, ¿y creéis que los primeros años tenían esa madurez que tiene Tatum? No digo que sean mejores o peores, pero la madurez en el juego que tenía Tatum, ¿la veíais a lo mejor en LeBron o en Durant o en aleros de ese calibre? En LeBron quizás sí, porque en calidad de LeBron y la madurez sí que la tenía. En cambio en Durant no la veo tanto. Madurez de Tatum la demostró igual que la de Jaylen Brown y la de todo el John Core de Celtics y lo bien unidos que estaban con Al Horford y Smart. Yo creo que no la tiene nadie a los 20 años. Eso puede venir arraigado al carácter, ¿no? A la forma en la que se ha forjado un Donovan Mitchell, que recordamos que él mismo ha comentado que no era su deporte predilecto desde que nació, ¿no? Cosa que no siempre ha estado pensando en baloncesto y quería ser profesional de baloncesto. De hecho, a él le interesaban otros deportes, le interesaba el fútbol americano, le interesaba el béisbol y al fin y al cabo, entre unas cosas y otras, el destino ha querido que venga aquí y oye, no ha tenido ningún temor en coger las riendas de la franquicia y ser lo descarado que comentáis que fue en aquellos playoffs en los que metió 24,4 puntos por encuentro, en 11 que jugó. O sea que es que son números que tienen mucho que ver y mucho que hablar de lo que es Donovan Mitchell como jugador más que como anotador, ¿no? Y ya también como para seguir mezclándolo y seguir con ese redraft entrecomillado que marcó Manu al principio del podcast, quería seguir con el tercero en discordia, ¿no? Con Jason Tatum, que ahí vamos a entrar en una pequeña guerra, ya que si quieres que esos tres jugadores que hemos mencionado estén en el número 3 del draft, vais a tocar a uno de los cuales es mi favorito y posteriormente entraré. Pero quiero saber sobre todo, Manu, que eres tú el predilecto de Tatum, ¿por qué te llama la atención este jugador? Lo primero es por lo que dije del argumento de que me parece un jugador veterano metido en un chico de 20 años. Uh-huh. El segundo es lo que estaban diciendo Santi y después confirmó Jorge con la sincronía que tuvo con Horford, con Rozier, con Brown y con el resto jugando los playoffs, que fue totalmente una locura para ser un grupo de chavales. Era como Horford llevando a los hijos al colegio, más o menos. Y con esa plantilla llegaron a las finales y casi le quitan a LeBron James el trono del este. O sea, fue una auténtica locura lo que hicieron. También es verdad que este año Tatum
está un poco peor, pero no a nivel numérico, porque si tú miras los números de Tatum, vale, sí, ha bajado en porcentajes un poco, pero porque los números que estaba haciendo Tatum el año pasado eran prácticamente sostenibles. O sea, estaba tirando casi un 45% de triples, estaba haciéndolo todo muy bien, era imposible sostener eso toda la carrera, ¿sabes? E ir hacia más, ya ni te digo. Lo que estaba haciendo era algo que si se miraba con lupa, era muy por encima de los demás en hacerlo todo más estable, no tener fallos. A lo mejor Mitchell mete más puntos, se manda más asistencia y coge más rebotes. Pero Tatum sabía el punto que tenía que meter, la asistencia que tenía que dar, el rebote que tenía que coger, como que tenía una inteligencia superior al resto. Y mira que Ben Simmons es un jugador que entiende muy bien el baloncesto. Pero veo a Tatum que para ser un alero lo veo con demasiado IQ, ¿sabes? Es un jugador del siglo XXII, por decirlo así. De hecho, me voy a mojar un poco, pero ya que aquí venimos para eso, creo que con el paso de los años y los años y los años, las dos caras de la conferencia este pueden ser Giannis y Tatum. Lo que ya es mojarme, porque están Bid, están Simon, está Oladipo, hay grandes nombres, otros pueden llegar. Pero me atrevería a decir que si me tengo que quedar con dos, diría que son Giannis y Tatum. ¿Tú estás de acuerdo en todo esto que está contando Manu, Santi? Sí, pero yo quería decir una cosa que estaba a favor de Tatum, de que debemos recordar que o sea, durante la regular season, la temporada pasada, nosotros veíamos a Tatum, por lo menos yo, y decía, todavía le faltan algunas cosas, no sé, me da una sensación agridulce, pero es que después llegaron los playoffs, vi que los otros, como decía antes, Kyrie Irving y Gordon Hayward se habían lesionado, Horford, que era el líder de ese equipo, y lo vi de nuevo con 19 años llevando un equipo casi hasta las finales, de todos suplentes, por así decir, no sé, me enamoró. Y con esto les quería hacer una pregunta que no viene mucho a cuento con lo del draft y sobre el tema, pero me dio curiosidad ya que hablamos de Tatum. Ustedes, si son Danny Ainge, ¿con quién se quedan? ¿Con Jason Tatum o Kyrie Irving? Empiezo yo si queréis. Dale, sí. Kyrie Irving ha enmarronado la buena relación que tenían esos jugadores en playoffs. Tanto por lo que ha dicho, tanto por reunirse con Kevin Durant y hablar sobre Nueva York y la capacidad salarial que tienen, etc, etc, etc. Decir que los jugadores no tienen actitud de ganar, cuando esos jugadores han sido los que han llevado a playoffs. Me parece, a ver, si mantienes a Kyrie Irving es más fácil de que traigas un top 5, un top 10. Si vas a tener otra temporada así, de malos rollos, vas a terminar destrozando, si no están destrozadas ya, las relaciones dentro del vestuario. Pues es, chicos, simplemente quería pensar, perdona Manu, es que simplemente, o sea, me parece, si quieres que te responda, te voy a responder a Tatum, pero también me parece que esa pregunta podríamos darle una pequeña vuelta, ¿no? Porque hablamos de un jugador con un potencial increíble, como habéis apuntado todos, y que Kyrie Irving este año también, como ha apuntado Jorge, ha tenido problemas de química con su franquicia, ¿no? Pero podríamos intentar reconvertir esa pregunta a ¿con quién os quedáis? ¿Con el Jason Tatum que estamos viendo ahora o con el Kyrie Irving de los Cavaliers, que era como su época prime, ¿no? O lo más salvaje que hemos visto del propio Kyrie? Porque en ese caso igual la respuesta puede variar, porque ¿quién eliges? ¿Al mejor Tatum o al mejor Kyrie? Ahí la cosa cambia, yo creo. Si me dejas empezar a mí... Y es que tampoco sí, claro, vimos todos. al mejor Tatum, o sea, hay que recordar que Tatum todavía tiene 20 años. Claro. Desde luego, sí, teniendo en cuenta eso. Pero también teniendo en cuenta que Tatum, o sea, puedes ver el techo que puede llegar a tener, pero de Kyrie lo estás viendo más cerca, ¿no? Digamos. O sea, ver algo más allá de Kyrie Irving es complicado, porque ya para mí lo ha dado todo, o está en ello, digamos. Entonces, más o menos teniendo en cuenta eso, los años que llevan cada uno, la experiencia y demás, ¿con quién os quedabais, no? Pero también quiero que respondáis a Santi, no le quiero robar la pregunta, joder. A ver, yo me quedaría con Tatum, pero digo que es vital tenerlo en los Celtics, porque los buenos jugadores llaman a los buenos jugadores. Ahora bien,
si como hemos dicho antes, está pensando en irse, yo me quedo con Tatum, ahorro lo que tengo que pagarle a Kyrie y me traigo otra cosa. Porque Kyrie, dentro del juego coral que demostraron en playoffs los Celtics, esta temporada ha demostrado que él no es capaz de entrar en el juego coral. Aunque asista más y rebotee incluso más defensivamente, lo que no hace nunca es entrar en el juego colectivo. El juego colectivo lo manda Horford. Y Kyrie se crea sus propios tiros, crea que se muevan sus jugadores, pero no es la pieza vital. Porque claro, un tío que te mete 31 o 32 puntos, hostia, es un aliciente, porque es un top. Pero visto lo visto, yo me desharía de... No desharía, me quedaría con Tatum, si esa es la pregunta. ¿Y tú, Manu, con quién te quedabas? Con la pregunta de Santi. Sí, quiero Yo saber tengo un porque, argumento. conociendo un poco sus gustos. A ver, mi argumento te lo voy a decir muy sencillo. El mejor momento que recordamos de Irving es ganando un anillo al lado de LeBron. En cambio, el mejor momento que tenemos hasta ahora de Tatum, ¿cuál es? Casi ganarle a LeBron unas finales del Este. Así que si hacemos ese balance para tirar de ahí, yo creo que si lo junto con lo que dije antes, que creo que Tatum y Antetokounmpo van a ser las dos figuras del Este, pues sabiendo que una figura ya está en los Bucks y Boston siendo un equipo histórico y siguiendo mi teoría, yo creo que querrían tener la otra cara de la franquicia, por lo que yo creo que apostaría por Tatum. También ten en cuenta que, como dices, Kyrie ganó un anillo con LeBron, pero también es un doble rasero porque LeBron sin Kyrie tampoco lo hace, ¿sabes? Y yo creo que ahora que estamos hablando de Kyrie, de bases y que queda poco tiempo y tenemos a Marcos como fan de los Lakers, es un buen momento para que nos hable de Alonso ya en los últimos minutos del programa y ver su opinión sobre él, que es muy interesante. Sí, además que de toda la camada de jugadores que hemos hablado, sin duda todos creo que sacamos en claro que el talento predomina, ¿no? en este draft. Pero sin duda Alonso Ball es un jugador especial, me parece un jugador especial. Más especial que Darren Fox, que es el otro base del que hemos comentado, por el simple hecho de que el propio LeBron James avala su IQ, ¿no? Su forma de ver el baloncesto, que él mismo ve las jugadas tanto en ataque como en defensa mucho antes que el resto, ¿sabes? Entonces, para un jugador como el propio LeBron, sabemos que un base de ese estilo le viene como anillo al dedo porque que se anticipe a cada ataque, a cada corte, a cada transición, es fundamental. Hablamos de ataque. No es un jugador de estadísticas, ni mucho menos, porque no es el típico jugador que haga un promedio un triple doble. Así, bueno, ha rozado los 10 puntos en ambas temporadas y unos 6 rebotes y medio por partido en 2 años y un robo y medio. Ese robo y medio es lo que precisamente quería argumentar y por el cual también siempre he apoyado a que de los 3 de los Lakers me quedaba con Lonzo. Y es su capacidad defensiva. Me parece un defensor bestial. Sin duda, no tengo ninguna duda de que si no va a ser el mejor defensor de los próximos años, será de los mejores defensores de la NBA. Esa presión a toda cancha y sobre todo la presión sobre las líneas de pase, ¿no? Que eso lo que permite es que tu rival se ponga nervioso, que no fluya el balón, ¿no? Que no haya movimiento perdón, y provoque pérdidas de balón, lo cual lleva a una transición que es el juego por antonomasia de estos Lakers de esta temporada, el correr, la transición y demás. Por lo tanto, quiero decir que este ataque de Lakers sea el principal y que se base en la defensa, todo gira en torno a Lonzo Ball. Y sin duda, por favor, Magic Johnson, no toques a Lonzo Ball. Que una de las cosas que yo le quería dar a favor a Alonso era que en esta época moderna de los bases anotadores y teniendo un base de la élite que sea defensor de la élite, es algo no muy habitual. Que ahora que se me viene a la mente que ha dejado partidos a Chris Paul con menos de 10 puntos, a Kemba Walker con... Ese fue increíble, además. Perdona, Santi, porque te voy a cortar justo aquí un segundín, pero es que justo esa de Kemba Walker me parece el ejemplo perfecto.
Porque sabéis que el partido ese que Lonzo Ball además creo que hace un triple doble, que Kemba Walker, como bien dice Santi, metió 4 puntos. El anterior partido fue aquel que se habló tanto de que el propio Kemba Walker anotó 60 puntos. O sea, que pase de 60 puntos en un partido a que al siguiente meta 4 y con unos porcentajes de tiros asquerosos, tiene un nombre y apellidos, ¿no? Claro, sí, y bueno, a lo que refiero, al ser una época en donde los bases hay a montones, donde tenés un Kemba Walker, un Kyrie Irving, un Steph Curry, un Russell Westbrook, todos que te anotan puntos como quieran. Tener un defensor que sea de la élite es algo que siempre vas a necesitar en tu equipo, y yo creo que en eso es muy bueno Alonso Ball. Los demás creéis que además, yo pienso que evidentemente la mecánica de tiro, todos sabemos que la mecánica de tiro de Lonzo Ball no es la más apropiada para que sea un anotador, pero yo desde mi punto de vista creo que es más fácil de corregir eso a ser un defensor como lo es él. Es decir, él tiene mucho más que ganar que de perder, porque puede ganar mucho si mejora su tiro, pero es muchísimo más complicado ser un defensor con la intensidad de Lonzo. Ahí estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que es mucho más fácil coger a Alonso y que con el paso de las temporadas acabe con el tiro de Mitchell, a coger a Mitchell y que acabe entendiendo el baloncesto y la defensa como Alonso. Creo que eso es algo que te viene ya de serie. O sea, yo, por ejemplo, creo que a Marcus Smart, que siempre lo pongo como ejemplo defensivo exterior, nadie le haya enseñado a defender, sino es algo que le sale. Él está ahí, ve a la gente pasando la pelota y botando y se le cruza la vena y sabe cómo robarla, cómo recuperarla, cómo presionar. Lo que tiene Alonso lo veo algo parecido. Es un jugador que él está ahí y yo creo que muchas veces ni piensa, sino es todo instintivo. Tiene ese gen dentro que le hace ser un defensa total para el perímetro. Que te lo digo, en la NBA actual, un jugador como Alonso, por mucho que lo critiquen, y yo fui el primero que lo criticaba por el padre cuando llegó a la liga, un jugador del perfil de Alonso vale oro. Yo creo que si te pones a analizarlo, en un top 5 bases defensivos de la liga entra de sobra, teniendo 2 años discontinuos por las lesiones. Yo creo que podríamos estar hablando de que Alonso se puede convertir, aunque a lo mejor me estoy tirando por los aires, que puede ser de los mejores bases defensivos, al menos de este siglo, seguro. ¿Tú estás de acuerdo, Jorge? Sí, desde luego, no tengo nada más que añadir. Vale, chicos, pues yo también, ya siguiendo con el tema de Lakers y demás, que más o menos en la Young Core que tienen a día de hoy, gran parte, a excepción de Brandon Ingram, viene de este draft. Y sé que Santi quiere también indagar un poco en uno de los jugadores especiales de esa segunda unidad de los Lakers, porque es posiblemente considerado, puede ser considerado perfectamente uno de los robos del draft, ¿no? Sí, otro jugador que ahora que me puse a pensar, muchos jugadores de este draft me tienen enamorados. Y bueno, uno de ellos es el propio Josh Hart, que fue el último elegido de la primera ronda. Y la verdad que creo que para Lakers es un jugador que vale oro, no solo porque lo puede traspasar, lo puede usar como ficha de cambio, que en mi opinión no lo daba, pero es un free and D que sirve un montón. Encima siempre se ha mostrado un montón de veces que en los momentos que estaba como todo el ataque quebrado, siempre podía saltar con un triple de él y volver a poner a los Lakers en marcha. Y bueno, la verdad a mí me encanta Joe Hart. No sé qué piensan ustedes sobre él y bueno, los dejo hablar a ustedes. Más que la calidad de la garra, ¿no? El carisma, Sí. ese gen ganador que puede llegar a tener y ese sacrificio, ¿no? que puede aportar a estos Lakers, ¿no, Manu? Sí, totalmente. Yo le veo en un perfil con los años, trabajo y mucha seguridad en ti mismo, ser un perfil como J.J. Redick. Porque para ser como Redick, aparte de ser un buen tirador, tienes que tener confianza en ti mismo, porque si no, no tienes ese perfil de ser el hombre de los momentos calientes. Creo que Hart puede ser ese tirador que pase desapercibido entre los Lakers, pero que cuando llegue el momento, sea quien coja los balones calientes, te meta 3 triples y te gane un partido. Lo veo totalmente en ese perfil con el paso de los años. Y es totalmente lo que encaja con Lonzo. Pueden ser ahí una sincronización muy buena. En defensa, desde luego, es otro jugador que no al nivel de Alonso, pero sí que aporta mucho y se nota su presencia en pista cuando tienen que defender los mejores momentos defensivos de los Lakers, que han sido precisamente cuando han estado estos dos jugadores sanos. El único problema que le veo es que igual ha forzado demasiado, ¿no creéis? Porque si no erais conscientes, os comento que Josh Hart
ha jugado lesionado prácticamente toda la temporada. Ha tenido problemas en su pierna izquierda que le han obligado prácticamente a jugar obligado, ¿no? Y lo que al fin y al cabo en este tramo final de liga le ha obligado a apartarse de las canchas y dedicarse en plenitud a su rehabilitación. ¿Creéis que este tipo de jugadores, al igual que el número 1 del draft, que no podemos obviar, han forzado demasiado su propio físico para intentar demostrar algo de manera prematura? Sí, yo creo que todos los jugadores intentan demostrar desde el primer día y muchas veces, aunque tal y como vimos ayer, que la presión cobrando unos dinerales te hacen jugar al 80 o al 60 o al 70 y necesitas jugar porque el equipo te necesita, muchos jugadores, aunque no tengan esas cifras de beneficio, sí que arriesgan sin tener por qué hacerlo. Bueno, chicos, y ahora ya para despedirnos, la última pregunta quiero, y sobre todo acá que tenemos un fan de Lakers y uno de Atlanta, quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes con quién se quedan de este draft? Le dejo a Manu los honores, pero vamos, yo tengo mi respuesta muy clara. Yo también es que le he visto mucho más, todo hay que decirlo, es algo a lo que me aferro, ya no solo por ser de Atlanta, pero creo que Collins me puede ser un jugador muy aprovechable en el baloncesto moderno. Le falta perfeccionar el triple, pero lo que viene siendo como casi todo, porque Embiid, aunque se meta sus triples, sigue teniendo porcentajes bastante bajos para lo que podría registrar una superestrella, independientemente de la posición. Podría habérselo trabajado un poco más y está en ello, porque es progresivo la mejora de Embiid. Y yo creo que Colin puede mejorar en el triple, el juego interior le falta seguir mejorando en el físico, pero eso es cuestión de los años. Y sin quitarle valor a Kuzma, porque Kuzma me parece un auténtico jugadorazo, un anotador que te puede meter 40 puntos sin sudar, pero creo que a la larga, con el paso de los años, aunque ahora mismo estén más o menos parecidos, porque no veo a ninguno un escalón por delante del otro, creo que Colin le puede sacar un pequeño escalón de ventaja con el paso de los años, con lo que el techo se refiere. ¿Tú qué opinas, Marcos? Todo lo contrario, seguro. No, todo tampoco, no voy a entrar en temas subjetivos, ¿no? Porque pese a que yo opino que me quedaba con Kyle Kuzma, sí que es verdad que no voy a quitar ningún tipo de mérito a John Collins, a su progresión, ¿no? Porque mete casi el doble de puntos por partido que en su primer año a día de hoy y coge más rebotes y asiste más. Lo que sí que podríamos hablar es de que también está mucho mejor adaptado John Collins a estos Atlanta Hawks que Kyle Kuzma a los Lakers, pese a que confíen que la proyección de ambos sea mejor para el jugador de la franquicia angelina. John Collins casi promedia un doble-doble por encuentro y sin duda junto a Trey Young son los líderes de esa franquicia y del bloque de cara al futuro, ¿no? Eso no te voy a quitar ningún aporte que hayas dicho sobre él, pero sí que es verdad que la capacidad anotadora de Kyle Kuzma, pese a que los números no lo reflejen tanto, ten en cuenta que John Collins no juega al lado de LeBron James y no juega al lado de Brandon Ingram, que son jugadores que acaparan, que absorben mucho la pelota, ¿no? En cada ataque. Pero sí que es verdad que desde que Brandon Ingram ha tenido problemas de lesiones y sobre todo cuando LeBron James no estaba, el líder en ataque de Los Ángeles Lakers era Kyle Kuzma, el cual, como vimos ante los Houston Rockets, que tenemos aquí a un par de infiltrados de la franquicia tejana, metió 20 puntos en el primer cuarto y sin problemas podría haber sido mucho más. Es decir, no tiene problemas en coger la pelota. Sí que es verdad que es un jugador que le gusta más jugar sin balón que con él, pero tiene muy buena capacidad anotadora tanto desde cerca como desde lejos. Y lo único que le falla, que sí que le doy un pro a Collins, es en el aspecto defensivo. Mira, yo siendo muy de Kuzma, porque me encanta, es capaz de anotar muchísimo y le veo futuro, pero veo un futuro mucho más largo porque el desarrollo que va a llevar Collins en la franquicia de Atlanta no tiene nada que ver con el que va a llevar Kuzma, si se queda o no se queda, o en Los Ángeles. Y aparte que Atlanta yo creo que es un equipo que de aquí a 2 años nos va a tener enamorados a todos. Y a ver, Santi, con qué nos viene, si va a
a decantar la balanza para un lado o para otro, o incluso lo dejamos en tablas. Yo capaz he sido muy influenciado, sobre todo estos meses. Manu me quemó la cabeza con Atlanta y bueno, la verdad que John Collins también me gusta un montón. Y creo que, como decían ustedes, ahora mismo quizás Kuzma esté un paso por delante, no sé si mucho, pero creo que Collins tiene mucho más futuro. Además de que, como decían, no está jugando al lado de LeBron y de Ingram. Pero creo que el dúo que pueden hacer con Trae Young, salvando las distancias, obviamente creo que pues, ellos van a ser el verdadero dúo de Kobe y Shaq en vez de Booker y Ayton. Así que yo también me voy con John Collins. Y ya con esto creo que podemos ir cerrando. Ha habido muchos nombres que no hemos podido nombrar por falta de tiempo, que si fuera por nosotros hablábamos de las 60 lecciones del draft sin problema, pero el problema es quien lo escuche. Nos hemos dejado por detrás a Mark Cannon, a Dennis Smith, con el que hemos tocado un poco, a Jarrett Allen, a Eugene Novi, DJ Wilson, Markel Fultz, del que ya tendremos tiempo de hablar más adelante. Pero creo que ha sido una charla bastante amena, que hemos tocado bastantes jugadores, bastantes puntos de vista. Y les dejo paso para que se vayan despidiendo mis compañeros. Pues nada, chicos, ha sido todo un placer una vez más grabar con vosotros, sobre todo charlar de los drafts, que a mí personalmente me encantan, el hecho de hablar de talento, ¿no? y de cara al futuro, por el hecho de esa curiosidad, ¿no? De cómo van a llegar en su tercer año en la NBA. Y espero que podamos seguir haciéndolo y que a ver qué ocurrirá de cara al futuro, si nos hemos equivocado con Collins y Kuzma o no, y con los demás, claro. Pues nada, que ha sido un placer y que yo creo que de aquí a unos años escucharemos estos podcasts y nos reiremos porque alguno meterá la pata o no. Y que ha sido un placer charlar con vosotros, como siempre, y nos vemos en la siguiente. Sí, lo mismo que todos ustedes. Es un placer, como siempre, estar hablando con ustedes. Hoy tuve que entrar un ratito más tarde por problemas de horarios, pero bueno, lo que importa es que esté. Y nada, pero a pesar de que hayan pasado pocos años, creo que ya podríamos sacar una conclusión sobre estos jugadores. Y bueno, pero como decían ustedes, en unos años a lo mejor vemos y decimos, ¿qué es Tatum mejor que Mitchell? ¿Qué es eso? Cosas así. Pero bueno, nos vemos en la próxima y eso. A ver si tiene razón o no. Santi. Chau, chau. Ay, Dios. Eso se puede editar, ¿no, Jorge? Claro, no, déjalo todo, déjalo hasta... Venga, Santi, dilo. Sabemos que estás como un loco por decirlo, dilo. Ay, Dios.